Bien. Bueno, empezamos entonces con Leticia Luengo, que es veterinaria. Su título es igual que el de unos cuantos de nosotros, en Medicina y Tecnología Veterinaria. Integra el colegio en el departamento de capacitación e integra también el Consejo de la Regional Metropolitana. Me aparece un cartel acá, tengo que poner aceptar, la reunión se está grabando. Perdón, que Sí, no quiero arruinarla. sí, pone aceptar. Ahí, a ver, ¿está? No quiero arruinar el Zoom por ignorante. Bueno, sigo, es veterinaria oficial, asesor técnico en programas sanitarios y sanidad animal del Ministerio de Ganadería, encargada del programa de rabia herbívora y del programa de garrapata bovina y enfermedades asociadas de sanidad animal. Y además hace ejercicio liberal en Agroveterinaria Rincón de la Bolsa en la ciudad del Plata, en San José. Este, Después, digo, creo que lo importante es eso. Después tenemos cantidad ha organizado muchísimos cursos, siempre con el tema de salud y con el tema de, este, de la rabia, por eso la tenemos con nosotros. Te dejo, Leticia, para que tú empieces la charla Gracias. y te toca hablar de la rabia. En mi época le decíamos paralítica, no sé por qué cambió. Sí. Bueno, muchas gracias Cecilia por la invitación al Consejo Nacional del Colegio Veterinario y también al departamento que integró, que es el Departamento de Capacitación, y a todos los colegas que están conectados. A nosotros es este, muy bueno poder hablar del tema. Capaz que pongo acá la presentación. Este, Porque es un tema que es bastante importante. Decíamos con Gabriela de dividirnos un poco. Yo estoy en programas sanitarios, trabajamos en el programa de rabia herbívora, también llamada paralítica, también llamada pareciante en otros lugares. Y bueno, lo que vamos a hacer es como dividirnos un poquito, cada una desde el lugar donde trabaja, pero en definitiva van a ver que nos lleva a mucha coordinación interinstitucional. Los veterinarios que están presentes en el Zoom, para nosotros son una base fundamental de lo que es la vigilancia. Y bueno, por eso nos importaba tener esta reunión y tener presente el tema de rabia siempre. Yo no sé si se ve ahí la presentación. Sí, perfecto. Eh, bueno, para un poquito que quiero ver a ver si puedo ponerlo como en modo presentación, si lo veo acá abajo. Esperen un poquito. Eh, Ahí se ve. Bueno, Probá con F5. Cuando lo abras, abrilo y probá con F5 a ver si te lo... vale, ahí le puse F5, pero me tira para otro lado que No, nada que ver. no quiere. Bueno, ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Está. Voy a poner acá. Ahora sí. Como le decía, también denominada en otros lugares pareciante, paralítica, bueno, en distintos formas. Esperen un poquito que voy a enchufar la compu porque se me desenchufó. A ver si. Eh, la rabia es, bueno, como ustedes saben, pertenece al género Lyssavirus, unas generalidades nomás. Es una ARN, es una zoonosis
Decimos que es una enfermedad desatendida que tiene letalidad muy alta, afecta al sistema nervioso central, causa una encefalitis viral importante, eh, tiene, digamos, un periodo de incubación de 2 a 3 meses y son susceptibles todos los mamíferos, perros, gatos, animales silvestres y murciélagos. El dato más impactante, que bueno, que hace también tiempo que se sostiene, que es más o menos 60.000 personas mueren por año por causa de la rabia. Y dentro de esas 60.000 personas que mueren por año, el 95% de la población se encuentra en países que están en el continente asiático y africano. La mayoría en esos países es debido a mordeduras de perros, variantes 1 y 2, que bueno, después Gabriela va a comentar. Y bueno, siempre tenemos como una frase de Otorino Cosivi, que es el director del Centro Panamericano de Fieras Aftosa, que bueno, nadie debería morir por una enfermedad que es un 100% prevenible por vacunación. Nosotros tenemos, digamos, para recordar el ciclo de la rabia en 3 tipos de ciclos. El ciclo urbano, para el Uruguay no se registran casos desde 1983, los últimos en perros o en nuestro país, y en el caso de rabia en humanos no se registran casos en Uruguay desde 1966. El ciclo aéreo silvestre, el primer diagnóstico fue en el 2007, la doctora Guarino, en el área de la unidad de rabia, en virología, y hasta el día de hoy siguen apareciendo casos que pueden ser positivos en el caso de los murciélagos quirópteros insectívoros. Nosotros en particular nos vamos a dedicar al ciclo rural, el ciclo de la rabia herbívora. El primer diagnóstico fue en el año 2007, allá por octubre, y el último foco que aparece en el país fue en el año 2017. Para recordar, digamos, el causante de la rabia herbívora es el vampiro común, el Desmos rotundus, que se encuentra desde el norte de México hasta todos los países de Latinoamérica, como está marcado ahí en color naranja. No sé si ven ahí la flechita. Son 22 países en las Américas. En esa franja, el cálculo hay 500 millones de bovinos que están en riesgo o que pueden estar en riesgo de presentar rabia, y más o menos la pérdida de cálculo que se determina por rabia son 100.000 bovinos por año. Esto hizo, de alguna manera, que los países de la región, y nosotros el Uruguay estuvo involucrado en eso, empezaron a pensar un programa para el trabajo en conjunto para el combate de la rabia herbívora ya hace varios años. Bueno, tenemos, para que ustedes sepan también, un sistema de vigilancia a nivel regional llamado Silvera, que ustedes se pueden meter si quieren después en la página. Yo les puse ahí silvera.panaftosa.org.br, en el cual los países reportamos tantos casos desde el punto de vista de los ministerios agrícolas, como también de salud. Entonces ahí van a encontrar un montón de datos referidos a los casos en animales con rabia. Solamente a modo de ejemplo yo les traje para este 2025 los casos que hay de rabia en animales de producción, que en el caso de Brasil eran arriba de 300 animales de producción que estaban afectados en el 2025, en Argentina 10 y así sucesivamente. Si ustedes después se paran dentro del mapa de Brasil, ahí van a encontrar por estado la cantidad de animales. El nuestro está en blanco porque, como dijimos, no hay confirmación de casos positivos de herbívoros o de animales de producción, porque también entran suinos, entran ovinos, equinos y bovinos para este sistema de vigilancia, los cuales son negativos para rabia desde el año 2017. El Uruguay tiene, a partir del año 2007, un marco legal para el trabajo en sanidad animal con respecto al tema de la rabia.
Y para eso em, tiene de alguna manera legislado el trabajo que lo hacen grupos de control del Ministerio de Ganadería. Los productores veterinarios están también obligados a notificar, digamos, cuando hay casos sospechosos. Ahí recuerden que entran todos los que tienen sintomatología nerviosa. Eh, También hay funcionarios del ministerio, que son algunos son veterinarios y algunos son inspectores de campo. Tienen que ser personas que estén vacunadas, que pueden hacer lo que es la vigilancia en refugios y también se hace una vigilancia sobre las agresiones. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Cuando un caso es positivo, se hace lo que se llama una atención de foco, y también nosotros, de alguna manera, estamos en permanente contacto y hay un sistema de información, no solamente a nivel nacional, regional, como vimos recién con el Silvera, sino también con los distintos servicios, tanto de Argentina como Brasil, y también con organismos internacionales como es la OIE. Tenemos, por suerte, digamos, como fuerte un laboratorio de diagnóstico de referencia que también se ha ido ampliando, digamos, a otras facultades también. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cada uno para el diagnóstico de rabia. Y bueno, y es imprescindible, como dijimos, lo que es la coordinación interinstitucional y la educación sanitaria, siempre hablando del tema para estar, digamos, atentos a cualquier caso que pueda ocurrir. Para tener, digamos, una idea general, como dijimos, en octubre del 2007, capaz que lo recuerdan, los primeros casos fueron en el departamento de Rivera, en Paso Aire, y hasta el año 2010 hubo más o menos 30 focos por año, se notificaron en total 97, y luego hubo un periodo silente, que nosotros le llamamos como un periodo ahí interepidémico, que fue hasta el 2014, que hubieron casos en el departamento de Cerro Largo. También en Aceguá. Y en el 2017 se generó un nuevo foco en la localidad de Tranqueras Rivera. Hasta el día de hoy, la vigilancia pasiva no ha detectado nuevos casos de la enfermedad, que ahora vamos a conversar con ustedes, porque ustedes son parte de lo que es el reporte de la vigilancia pasiva. Frente a una sospecha de rabia, lo primero que tanto los productores como los veterinarios deben hacer es acercarse a nuestros servicios ganaderos. Vieron que están presentes en los servicios ganaderos en todos los departamentos y bueno, notificar de que ustedes sospechan de que un animal tiene rabia. En el caso, ahora vemos de qué tipo de animal estamos hablando, ¿no? Porque también puede ser que ustedes se acerquen a plantear. Nosotros atendemos para el caso de rabia herbívora, como dijimos, bovinos, ovinos, equinos y suinos. En ese caso, como ven ahí, primero lo que se hace es un relevamiento, anamnesis. Es para nosotros importante lo que es el formulario epidemiológico que tenemos de rabia, para saber si hay, por ejemplo, animales mordidos, cómo es la enfermedad, cómo se presentó, desde hace cuántos días el animal está así, cuál es la sintomatología que presenta. La sintomatología muchas veces puede ser también compatible con otro tipo de enfermedad y hay que diferenciarlo. Y bueno, en el caso de que el animal muera, como ven ahí, lo que se hace, se procede a lo que es la apertura y remisión del sistema nervioso central para que los compañeros que están en el laboratorio puedan hacer las técnicas diagnósticas y realmente saber si es rabia o no. Le decía esto porque nosotros siempre pensamos, cuando hay una muestra sospechosa, tenemos que ver qué tipo de animal, frente a qué tipo de animal estamos. Si es rumiantes, equinos, cerdos, ovinos, va para el MGAP y bueno, Sanidad y LAVE, y hace el formulario ILAB, informa. En el caso de que la muestra sospechosa sean caninos, felinos o quirópteros, pensando quirópteros en insectívoros,
o animales domésticos o silvestres, directamente, y después Gaby lo va a expresar un poco más, pienso, va directamente a lo que es la unidad de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa? Recuerden que siempre hay que tratar de acondicionar la muestra para el envío. Entonces, a veces nos ha pasado tenemos algunos casos de que nosotros desde el Servicio Ganadero decimos recurran a zoonosis, y a veces zoonosis no tiene funcionarios en el departamento. Entonces, muchas veces compañeros nuestros de servicios ganaderos que están vacunados, que están, digamos que pueden poner la muestra y enviarla, actúan, digamos, haciendo también de alguna manera una coordinación con salud pública. Pero bueno, está bien definido, digamos, qué le compete al Ministerio de Ganadería y qué le compete a Salud Pública en cuanto al tema del diagnóstico. Entonces, generalmente quien hace el diagnóstico de rabia es el Departamento de Virología y de Patología del DILAB, del Rubino. Por un lado, anatomía patológica, le puede llegar el animal, la cabeza, lo que tiene que hacer es, de alguna manera, presentar la muestra, tanto para el laboratorio de virología, como para, ellos también trabajan y hacen lo que es histopatología, corpúsculos de Negri. En ese caso trabajan los compañeros que están en el DILABE Rubino, sede central, y también los compañeros que están en otros DILABES, ejemplo es 33. En el caso del laboratorio de virología, lo que se hace son dos técnicas diagnósticas. Una es la inmunofluorescencia directa, que ahí ven cómo está en color verde, cómo aparece cuando un caso es positivo. Y últimamente han puesto a través de dos compañeros que son biólogos que trabajan en el DILABE, han puesto la técnica, digamos, ya a punto, que es el PCR a tiempo real. Si ese caso da negativo, bueno, se hace un informe de alguna manera también tiene una cuestión de información a nivel de los medios, y las acciones quedan por ahí. Si fuera positivo, lo que se ha venido trabajando es con la gente de Facultad de Ciencias en hacer lo que es la secuenciación del virus. O sea que también se hace un informe en conjunto. Por eso les digo que también empiezan a aparecer otros compañeros que están en otras áreas que también nos ayudan a la secuenciación, porque recuerden que, como dijimos hoy, el virus de la rabia acá podría ser por ejemplo, variantes 3 o variantes 5, depende de qué virus estemos hablando. Entonces, para nosotros es importante, digamos, saber cuál es el virus que está actuando allí. Consultada, por ejemplo, Shirley Rodríguez, que es la encargada de virología, con respecto a las muestras que se procesaron en el DILABE en el 2026, en este año se procesaron 10 quirópteros. Los departamentos por los cuales fueron enviados son de San José, Canelones, Maldonado, Salto, Soriano y Paysandú. En este caso, los procesó el DILABE. Hoy por hoy ya lo está procesando Ministerio de Salud Pública. Siempre tiene que haber una persona expuesta, digamos, para realizar este diagnóstico. En Montevideo, un felino, 2 bovinos de Cerro Largo y un equino en Maldonado. Estos fueron todos negativos, o sea que hay una vigilancia ahí con respecto al tema de casos que son más que sospechosos, o sea, se tenía por las distintas anamnesis, etcétera, se tenía la sospecha de que podría ser rabia y fue descartado. También nosotros tenemos como otra unidad, la UNIRAD, son datos aportados también por el doctor Fernando Dutra. Le pedimos desde el año 2025 hasta el día de ayer, 24 del 3, y bueno, signos compatibles con rabia, habían más de 189 animales. Esos eran bovinos, equinos, suinos, ovinos, felinos de todo el país. O sea,
La sintomatología es ataxia, pedaleo, fasciculaciones, temblores, parálisis, convulsiones, parálisis, agresividad, todo lo que tenga que ver con sintomatología nerviosa. Pero ¿qué pasa? Entran dentro de estas muchas enfermedades diferenciales, como se acordarán, que son desde tóxicas, bacterianas, hemoparásitos, tristeza parasitaria, por ejemplo, es una de ellas, virales, entre otras. Entonces, lo que podemos decir que está que el Uruguay tiene una vigilancia, digamos, por todas las enfermedades que llegan a los laboratorios regionales del DILABE, que los veterinarios están enviando, y que después esas muestras son descartadas o descartadas porque no, de repente, desde el punto de vista no tienen mordeduras, no están en zona de riesgo, lo que sea, o encuentran la razón, digamos, encuentran el diagnóstico, y otras pasan a Rubino y se descarta porque es negativo a rabia. Si fuera positivo, ahí el ministerio tiene una estrategia bien importante para hacer. Y es específica de determinados compañeros que, como recién les nombré, tienen que haber sido capacitados, por lo menos muchos de ellos fueron capacitados por los servicios en ese momento de Brasil, porque en el año 2007 el Uruguay no conocía lo que era la rabia herbívora. Tienen que ser personas que estén vacunadas también. Y lo que se hace es, por un lado, nosotros tenemos ya desde el año 2007 hasta ahora, eh, ya georreferenciadas zonas que son de riesgo para la rabia, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, refugios que ya están georreferenciados. En los establecimientos a donde está o donde sospechamos el problema, levantamos formularios epidemiológicos para ver controles de mordida, saber si hay colonias de Desmodus, y si hay colonias de Desmodus y es donde está el problema, se hace lo que se llama el control del Desmodus. Se realiza en un foco donde animales están muriendo, se realiza vacunación estratégica de herbívoros y una revacunación a los 30 días. También se hace comunicación con el Ministerio de Salud Pública para ver si hubieron personas expuestas. Se hace el trabajo también con comisión de zoonosis en el caso de que hubieran mascotas también expuestas para la vacunación. Y como vimos, se hace una comunicación regional e internacional a través de lo que es el CIRVERA, Panastosa, OIE y los servicios regionales, tanto de Argentina como de Brasil. Y para nosotros es muy importante las charlas de difusión, tanto para veterinarios como para productores de la zona. En todos los focos que hubieron en el país desde el año 2007 al 2017 se actuó de la misma manera, cubriendo todas estas actividades. Hay un modelo que es un modelo em, teórico, digamos, pero que nosotros lo aplicamos, que es siempre el foco vendría a ser lo rojo, donde están muriendo los animales, que ya sabemos que son positivos, y lo que se hace es que como el Desmodus, el vampiro, se va moviendo, se trabaja de afuera hacia adentro. Y marcamos zonas buffer, le llamamos nosotros, que son zonas de perifoco, zonas de vigilancia y zonas de control. Se trabaja en anillo. Así lo marcamos en los mapas. Y nosotros tenemos, este es un mapa de compañero de epidemiología, Mautone, en el cual aparece acá, digamos, la zona buffer. Nosotros tenemos la posibilidad de ver los distintos dicoses y establecimientos donde están. Sabemos la cantidad de animales que hay por las declaraciones juradas. Sabemos y tenemos, por ejemplo, georreferenciados las distintas colonias que hay de murciélagos, de Smous, ¿no? Pero también en ese momento que se está produciendo el problema, puede ser que aparezcan nuevos refugios. Entonces esa zona hay que trabajarla mucho para descubrir nuevos refugios, ver qué es lo que está pasando con las distintas colonias y, bueno, y tomar una acción que ahora vamos a ver. Y a su vez, en esa zona, en la zona del foco, lo que se hace es como dijimos, vacunación y revacunación de los animales. Los refugios donde están los Desmodus son varios. Estas son fotos de compañeros del grupo de vigilancia de los servicios ganaderos, de Sebastián Choza, algunas son de Gonzalo Infante, son varios compañeros, Marcelo Cortés, varios compañeros, Ana Grania,
no son muchos, pero son compañeros que hace ya varios años que están trabajando, Nicolás y Meto, en el grupo. Entonces, los desmodus pueden estar en lugares que son húmedos, generalmente, en lugares que tengan acceso a agua, que tengan acceso cercanos a animales, porque bueno, su alimentación es en la sangre, es hematófago. Y bueno, lo que se hace es se trabaja georreferenciando los distintos refugios que pueden ser naturales o artificiales. Y en base a eso, el Uruguay ya tiene una lista importante de refugios en las zonas más vulnerables, ¿no? O de riesgo. También se realiza unas planillas en las cuales se levanta la información para saber esas colonias, cómo son, si son colonias primarias. Las colonias primarias son las colonias donde están los harenes. Recuerden que ellos viven, son machos con varias hembras, donde se reproducen, secundarias, donde van jóvenes, desmodos jóvenes, y los digestorios, donde van a alivianarse y a vaciarse. Entonces la tenemos diferenciada. Este mapa que hizo este compañero ahora es del 14 de marzo, fue un trabajo de 5 compañeros de servicios ganaderos que lo que hicieron fue revisar dónde estaban estos refugios. Encontraron refugios nuevos, que son los rojos, y los otros refugios son refugios azules que ya estaban catalogados. ¿Por qué hicimos este trabajo de vigilancia? Porque Brasil, una semana antes, nos avisó de que habían casos de rabia herbívora con animales que estaban muriendo del lado de Brasil. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, esto es una parte importante referida a la vigilancia. ¿Qué se verifica, digamos, en los establecimientos? La gente que está acostumbrada a estar con colonias de desmodus en el norte del país ya sabe cuáles son las mordidas, pero capaz que hay algunos que no conocen los lugares más comunes, en la parte del equino, en la zona del cuello, en la base de la cola, pichicos en los bovinos. Esos son los lugares más comunes. Y otra cosa que sucede muchas veces es que siempre el desmodus agarra un mismo animal. Lo que es interesante es entender, digamos, la ecología del desmodus, cómo se mueve, cómo actúan, la diferencia que hay entre el desmodus, es el único hematófago que tenemos en el Uruguay, pero el Uruguay tiene arriba de 22 especies diferentes de insectívoros que tenemos que saber que, bueno, que también transmiten la rabia, pero no transmiten la rabia herbívora. La diferencia es bastante importante. Hay diferencias morfológicas, y también acá hay una foto que es de las heces digeridas, que es la sangre, que son como chorretes, que lo van a ver ustedes, tipo alquitranadas en los distintos lugares donde hay colonias muy importantes. Esto está totalmente tapizan las taperas, por ejemplo, los lugares cerrados, sin gente. Hemos visto eso, que es muy común. Características del desmodus, bueno, orejas puntiagudas, tiene esa nariz como en herradura, tiene un labio en B que está bien ahí pronunciado, una lengua cornificada, tiene un pulgar que se apoya y camina en él, tiene dimorfismo sexual, bien ustedes le pueden diferenciar machos de hembras. No tiene acá, vieron que algunos tienen como cola, no la tiene. O sea, hay características específicas desde el modo que tenemos que conocer. ¿Cómo se trabaja? Bueno, se trabaja a través de dos cuestiones. O bien se trabaja sobre un refugio, que como dijimos puede ser natural o artificial. En el caso naturales, el Uruguay piensa que tienen grutas bastante importantes,
se arman redes, las redes son estas redes de antiniebla, como para que los desmodos salgan y poder capturarlos, ¿no? La otra forma de controlarlos es sobre la fuente propia de alimentación, sobre corrales donde hayan animales encerrados y bueno, se trabaje sobre tal. Se realiza lo que es la captura de algunos animales. Lo que se trata de hacer es estimar la población de la colonia. En el caso de que esté presente un foco, se realiza el control disminuyendo la colonia con pasta de warfarina. Este, Después, lo otro importante para nosotros es lo que tiene que ver con la educación sanitaria. Yo creo que con estos tiempos sobre todo productores de Rivera, Tacuarembó, Artigas, Cerro Largo, donde hubo el problema, la gente conoce bien cuál es la sintomatología y por eso llama al ministerio, conoce a los vampiros y conoce cuando están en riesgo. Recuerden que es una enfermedad, como dijimos, zoonótica, ¿no? Entonces, para nosotros es importante las tareas de vigilancia y las tareas de educación sanitaria, pero puede ser que algunos lugares, por ejemplo, estoy pensando, hay desmodus en toda la zona de acá, de Canelones, enfrente al Dilave. La otra vuelta fuimos y habían caballos, por ejemplo, mordidos y la gente no sabía que se trataba de los desmodus, ¿no? Bueno, después lo otro importante que les quería comentar es que nosotros estamos en contacto permanente con los servicios ganaderos también de Argentina y de Brasil, porque son los dos países linderos. Solamente a modo de ejemplo, estamos en comunicación siempre personal con el doctor Gabriel Russo de SENASA. Vimos una publicación que salió ayer referida a algunos brotes en San Luis de Palmar, San Cosme, y él nos decía que hace más o menos 18 años que en esa zona no había una epidemia perdón, de rabia herbívora, de rabia apareciante, como le llaman ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar atentos porque hay como esos periodos silentes, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Argentina, la dispersión de la rabia siempre fue en esta zona. Los lugares son toda la zona de Misiones, entonces ahí ellos están en contacto permanente con Brasil y con Paraguay. También las zonas referidas a Chaco, a Formosa, la zona de Salta, la zona de La Rioja. Eh, para nosotros, desde el punto de vista del Uruguay, ¿qué nos interesa, qué nos importa? Ahora el problema estaba bueno, en Corrientes, por eso fue que nos comunicamos, pero estaba más bien al norte. La zona que nos importa, y siempre estamos en comunicación con Gabriel, es toda la zona referida a Montecasero, porque está muy cerca, cruzando el río Uruguay, de lo que es Belén, Bella Unión y eso. Ellos tenían hace unos años colonias bastante importantes, hicieron un trabajo y ahí no hay problema por ahora. Con los otros que estamos en permanente comunicación es con los servicios que están en Río Grande do Sul, que tienen un programa de rabia herbívora con varios equipos y que trillan todo Río Grande do Sul. Y bueno, ya les digo, fin de febrero, principio ahora de marzo, estuvimos en contacto porque vimos 3 focos que cuando se tiró una línea estaba a 75 kilómetros de Centurión, o sea que la zona de Cerro Largo, que es una zona para nosotros de riesgo, hizo que tuviéramos comunicación y hicimos un Zoom con ellos y el 9 de marzo ellos salieron a recorrer las zonas del lado brasilero y nosotros hicimos este trabajo que les mostré recién para ver qué es lo que pasaba del lado uruguayo. Por el momento, para el Uruguay está todo tranquilo y para el lado de Brasil también me dicen que no tuvieron más reporte que esos 3 focos que antes se habían mencionado. Eh,
trabajamos muy unidamente con Panaftosa, con OPS, ya de hace unos años, y hicimos lo que es un programa, como les comenté, de rabia herbívora en animales domésticos, que ustedes lo pueden bajar directamente de la web. Allí es un librito que explica el paso a paso. Y como cuestión final, me gustaba también decirles que permanentemente, tanto por Zoom como a veces presencial, hemos tenido la posibilidad, el Ministerio de Ganadería ha tenido la posibilidad de participar de lo que son las reuniones de los directores de la rabia para las Américas, nosotros por la parte de agricultura y salud pública, por la parte bueno, de humana, en la cual se trabaja mucho, y yo rescaté la recomendación 2 del año 2023 que se hizo esto en Colombia, que es de alguna manera dar seguimiento a este programa regional y fortalecer los programas nacionales de la rabia transmitidas por murciélagos hematófagos en animales de producción, liderado por los servicios veterinarios oficiales como autoridad competente, involucrando también a otros actores implicados, y ahí yo creo que los veterinarios particulares tienen un rol muy importante para ayudarnos a estar atentos en la vigilancia, ¿no? Como puntos a destacar, me parece que habría que, de alguna manera, continuar con espacios de sensibilización con veterinarios, pero también con médicos, productores sobre esta zoonosis, seguir intercambiando información regional, como dijimos recién, con Argentina, con Brasil, capacitar a más inspectores y veterinarios oficiales para integrar grupos de vigilancia. Esta fue la última capacitación, siempre muestro esta foto, que es allá en Rocha, que fue en el 2016, y se han ido, ya hace 10 años de esto, se han ido incorporando nuevos compañeros y también se han jubilado un montón dentro del ministerio. Entonces nos parece que también es importante la capacitación de los veterinarios oficiales y de los veterinarios particulares con respecto a este tema, y bueno, continuar con la vigilancia activa y pasiva en áreas de riesgo. No sé, por acá sería lo que quería transmitirles, y quedo a las órdenes, capaz para más preguntas y eso. Gracias. Eh, no, a ver, no sé si era Belén que vas a dirigir, o Guzmán Sierra tiene la manito levantada. Tenés el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a los queridos compatriotas. Yo soy médico veterinario egresado de UDELAR, radico en Paraguay y formo parte del Programa Nacional de Control de Zoonosis desde hace 12 años acá en Paraguay. Tuve la suerte de trabajar en diagnóstico laboratorial de rabia durante unos cuantos años, mediante la técnica de inmunofluorescencia directa, identificando complejos rábicos. Esa es la técnica que está dentro de mi programa habilitada, y que se usa en forma rutinaria, ¿verdad? Paraguay, como ustedes saben, tiene presencia de lo que antiguamente lo conocíamos como rabia apareciente. Esta denominación de rabia herbívora está muy bien, muy adaptable. Y bueno, y el servicio de Senaxa, que también complementa nuestra actividad en el caso del diagnóstico en animales de producción, ¿verdad? Ovinos y bovinos. Un poco la pregunta es, Leticia, referida, tengo varias, pero creo que esta es un poco la que más me motiva, cuando hablaste de las pruebas diagnósticas, quería saber si la prueba biológica que todavía nosotros acá la utilizamos, la prueba de inoculación en ratones, sigue siendo una prueba de confiabilidad para nosotros en nuestras condiciones. Sabemos que las técnicas modernas, tanto PCR, la técnica de cultivo celular y otras técnicas, son técnicas validadas, pero digo, la técnica justamente de la prueba biológica, ¿en qué situación está en los servicios de diagnóstico del Uruguay, tanto el Ministerio de Ganadería como también del Ministerio de Salud? Sí, por ahora no se está realizando, ya hace un tiempito. Em,
capaz que no sé si después Gaby habla algo más. Yo justo no estoy en el laboratorio, pero sí sé que no se está haciendo. Sí, generalmente, ya te digo, se hace PCR tiempo real, que funciona muy bien, y después la secuenciación. Y ta. Ok, no, está entendido, está entendido. Perfecto. No, la técnica de PCR sé que es de las de última, de más reciente incorporación. Está bien. Sí. El, el tema que nosotros, la ventaja que le veíamos a la prueba biológica es, aparte de la confirmación diagnóstica, yo creo que la inmunofluorescencia directa es una técnica muy eficaz. Si uno es cuidadoso con el manejo del conjugado, acá nosotros usamos un conjugado importado, que es francés, nos dio siempre mucha seguridad en cuanto a su eficacia y la posibilidad de tener siempre muestras positivas que te permiten estar probando tu conjugado a diario, ¿verdad? Eso te da un poco de precisión en la técnica. Y lo que pasa es que en la inoculación te da la posibilidad de el repicar, digamos, y el reobtener otra vez virus rábico desde los ratones, es la posibilidad de también actualizar tu pool de muestras positivas a los efectos de chequear tu conjugado, ¿verdad? Pero desde luego las técnicas, el PCR se va imponiendo como técnica diagnóstica y en rabia también. Y bueno, muy interesante el plan de contingencia. Me gustó mucho cómo lo describiste, el plan de contingencia que Uruguay tiene preparado, atendiendo su situación. Acá nosotros tenemos presencia en los 17 departamentos de Paraguay de Desmodus, o sea, el Desmodus es un habitante natural. Eh, Algo que es interesante también porque en este concepto de una salud, cada vez más los profesionales de la biología creo que nos pueden ayudar y mucho. El manejo de las colonias de Desmodus, las características, cómo varían los niveles de infección en las poblaciones de Desmodus atendiendo las distintas situaciones de estrés que ocurren en el año. Son animales que desde luego la falta de alimentación los estresa y eso cambia la situación epidemiológica y puede transformar una población de no peligrosa a peligrosa. Entonces, es muy interesante. Bueno, nosotros médicos veterinarios estamos parados siempre desde nuestra plataforma, dentro de diagnóstico en animales domésticos, al menos la formación que yo tuve, pero es muy importante, como acá están involucrados animales de la fauna silvestre, en el Paraguay ocurre mucho, poder tener la opinión de estos profesionales de estas áreas, porque es muy valiosa. Y por suerte cada vez más hay profesionales de biología acercándose a la biología médica, o sea que son biólogos médicos que creo que nos van ayudando también. Sí, por eso para mí es importante todo lo referente a los compañeros que están tanto en el diagnóstico, o sea, de los biólogos del diagnóstico, sino estos referidos a la ecología del desmodus, o sea, Claro, entender bien perfecto. cómo es. Para nosotros fue bastante impactante porque, ya te digo, en el año 2007 no se conocía nada al respecto, entender, digamos, cómo son las colonias, dónde están, qué es lo que, cómo se van moviendo. Esto que tú decías para nuestro país, también las zonas de riesgo son zonas, por ejemplo, en ese momento habían muchas forestales y había muchas taperas, lugares donde Claro, habían sí, sido sí, sí. abandonadas, donde Sí. o sea, cuestiones construidas que los desmodus acapararon, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Muy Eh, bien, muy bien. Adelante, Gabriela, y muchas gracias, doctora Willa. Que pases bien. hay Leticia, te quería, Carlucio quería hacer una pregunta y Patricia Infantes también. A ver, Jorge, si estás por ahí para preguntar. No, Yo vi ahí no, la no, no. pregunta es referida a cuando uno se encuentra para el envío del material, si dice así, si no es riesgoso abrir la cabeza, ¿no?
de equinos o bovinos sospechosos en condiciones de campo. ¿No es mejor enviar el cráneo entero? Gracias. Sí, claro. Lo ideal, los compañeros y la foto que yo mostré ahí, que estaban abriendo la cabeza, por eso digo, es personal del servicio ganadero que está vacunado, ¿no? Que tiene experticia de abrirlo a campo. Claro. Si no, lo mejor, como ha pasado, es mandar entero, ¿no? Em, y después referido a lo de Patricia, que me parece que vos sabés que no tengo ese registro, ¿no? Que es la transmisión por mordedura de zorros en el ganado. No, o sea, ahí después el otro tema a visualizar es de qué variante estamos hablando, ¿viste? Porque, o sea, capaz que los zorros, habría que ver por qué se contagian los zorros, ¿tá? Eh, Claro. no tenemos eso. Me parece que lo que estaría interesante, porque cada vez hay más zorros en nuestro país y en las carreteras, yo siempre digo, me parece que está bueno a poder hacer algún tipo de proyecto para ver qué es lo que está pasando en esta fauna silvestre de zorros con respecto al tema rabia. Pero no, con respecto a bovinos no tengo nada. Bien, yo no vi ninguna manito más levantada. No sé si alguien más quiere preguntar, si no pasamos a Gabriela. Bueno, muchas gracias Leticia y no sé si te quedas por ahí por Sí, cualquier cosa que quieran interactuar. sí, acá. Yo veo Eh, Gab- una mano ahí, pero Lucía, no ah, sé si es Sí, sí, para mí o sí, no sé. sí, yo una pregunta. A mí me está preocupando el tema de que, por lo menos en nuestros liceos de la zona, por supuesto son animales de carnada que no tienen ningún tipo de control. Y bueno, esos cerebros se manejan como si nada en las mesas de los liceos. ¿Qué tipo de riesgo te parece que podrá haber? Porque yo realmente es la que me preocupa, ¿no? Son animales que no tienen ningún tipo de control, o sea, son animales que a veces en su vida vieron un veterinario. ¿No? ¿Qué tipo de riesgo es ese? Porque sería interesante poder hacer algún tipo de trabajo de educación o explicar, pero quería ver bien qué tipo de riesgo consideras que es. Está bien. Porque en realidad lo que vos decís es que como que hacen carneadas de animales de producción y abren la Claro, cabeza. hacen carneadas y bueno, llevan los profesores en vez de comprar en algún lado, llevan justamente todas esas piezas de carneada a los laboratorios para que los chicos aprendan. Mm, Pero todos tocan, ¿no? O sea, claro, además son animales que eso yo lo planteé a la inspección de secundaria, pero me decía, bueno, ¿hasta qué punto es el riesgo, ¿no? seguro. Sí, porque Ujú. viste que es una enfermedad que tiene un periodo también de incubación largo, ¿no? Por eso. Pero me parece que es como todo material, me parece que tiene que tener condiciones también adecuadas para la manipulación, ¿no? Capaz que Gaby, que es más de humano, ¿no? Sí, a ver, en realidad para que fuera un riesgo, el virus tiene que estar en el sistema nervioso central. Una vez que llega al sistema nervioso central el virus, ahí empieza la sintomatología, o sea que animales sin sintomatología no pueden ser un riesgo. O sea, no tienen, así estuvieran infectados. El virus no llegó al sistema nervioso central. Entonces, no representarían un riesgo. claro, perfecto. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar quería presentar a Gabriela, no sé si todos la conocen, pero también es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria y tiene un posgrado de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Es técnica veterinaria en el Ministerio de Salud Pública de 1990, es la directora de la Unidad de Zoonosis y Vectores
desde el 1997 y desde febrero del 23 a diciembre del 25 preside la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis. Y además lo más importante que es académica titular de la Academia Nacional de Veterinaria nuestra. Y es delegada de la reunión de directores de programa de rabia, REDIPRA, de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS. La verdad que por eso contestaste tan correctamente la pregunta de Lucía Baden, que me pareció muy oportuna el riesgo que ella consideraba y tu razonamiento tan, la verdad, no sé cómo decirlo, pero de parte de la óptica de la salud. Te dejo, Gabriela, y Es tú. que ese tipo de preguntas son las que nos sirven a nosotros también, porque Claro. son las que nos desafían a pensar en cada una de estas situaciones cuál es el riesgo y cómo se puede evitar, obviamente. Yo agradezco ese tipo de intervenciones y de preguntas. Claro, la verdad que está bien. No sé si vistes ahí que hicieron una pregunta por el uso de la warfarina. Sí, la vi recién. Sí, sí, estamos, sabemos que existe el programa de conservación de los murciélagos en Uruguay. Sabemos que hay grupos que están estudiando la genética. También sabemos que cumplen un rol en el ecosistema. Eso se usa, como dije recién, cuando hay focos en determinado tipo de colonias. Es algo muy puntual. Nosotros no estamos saliendo, porque además es importante que las colonias, digamos, o sea, no matarle a la colonia, digamos, a no ser que tenga un efecto, como dijimos recién, de que esté causando el problema de matar a los animales, o sea, que tenga el virus rábico, la colonia. Y otro tema es que a Gabriela le digo que nosotros estamos también, de alguna manera, como arranqué la charla, dentro de un marco también legal y normativo para poder actuar en el sistema. Gracias por el comentario. Bueno, voy a tratar de compartir. A ver. Ujú. ¿Se ve? Sí, se Sí, ve. perfecto. Bien. Bueno, por supuesto que el agradecimiento por la invitación. La verdad que para mí es un honor dirigirme a los colegas y poder aportar o evacuar alguna duda de este tema. En realidad, cuando pensé en la presentación, destacar un poco lo que ya dijo Leticia sobre que es una zoonosis de alta letalidad si no se maneja adecuadamente. O sea, tenemos las herramientas como para que no se muera nadie y a eso tenemos que apuntar. La importancia del rol profesional, o sea, de todo lo que pueden colaborar los colegas, tanto en lo que es la detección temprana como en la recomendación o aplicación de medidas preventivas. Y por eso traté de enfocar más que nada la presentación a lo que es pensando en la clínica y en cómo pueden ayudar los colegas. Complementando un poco lo que comentó Leticia sobre el Cirbera, estos son datos también extraídos de ese sistema. Como ven, los casos transmitidos, estos son casos humanos, en amarillito están los transmitidos por perro y en celeste por otras especies. Entonces, en realidad estas reuniones, las REDIPRA, comenzaron en el 83
Como ven, era una situación bastante compleja en lo que era América. Por más que uno ve los casos que comentaba Leticia de 60.000 muertes al año, nuestro continente en ese momento también estaba bastante bien, porque quieras que no, hablábamos de menos de 400 muertes, o sea, casos, igual muertes, ¿no? Pero bueno, se consideró que de todas formas era un número muy alto y se empezó a trabajar a través de estas reuniones bianuales, sobre todo en el aspecto de accesibilidad a la vacuna. En ese momento se utilizaba todavía la vacuna de cerebro de ratón lactante, eh, y se impulsó a los países a cambiar a la vacuna de cultivo celular. Nuestro país fue uno de los primeros en pasarse a esa vacuna, más que nada por las pocas dosis que utilizaba. Chile fue uno de los últimos porque, bueno, era el país productor de esta vacuna. Eh, y entonces, con la accesibilidad a la vacuna y con las vacunaciones de perros y gatos, las campañas nacionales, se logró, como ven, empezar a bajar esa situación, este, de forma bastante brusca, y aproximadamente entrado los 2000 fue cuando empezamos a ver que la rabia humana transmitida por otras especies, por especies silvestres, empezaba a tomar más protagonismo, incluso a sobrepasar los casos de rabia transmitida por perros. Esta es un tipo de rabia mucho más compleja de controlar. O sea, al ser especies silvestres las que la transmiten, no se puede pensar en erradicar, no hay demasiadas herramientas como para utilizar, entonces es bastante más complejo. Acá es una muestra por décadas de cómo fue disminuyendo la rabia humana transmitida por perros. Y esta es una gráfica un poco más detallada. Son casos humanos transmitidos por perros y casos caninos. Obviamente los casos caninos son por 1000, y los casos humanos son la abscisa de la izquierda. Entonces, bueno, como haciendo una mirada en lo que son los últimos años y cuáles son los países que siguen teniendo casos humanos transmitidos por perros, generalmente son algunos pocos: Bolivia, Haití, República Dominicana, Venezuela, son los que más o menos mantienen esa situación. Y después tenemos que hacer hincapié en la diferencia de lo que es el animal que transmite y la variante, porque tenemos este caso, por ejemplo, que es la mangosta, que es una especie que se introdujo en Cuba para combatir a los roedores, que es una especie que trajeron desde Asia, y que es más o menos como una nutria, pero son como bastante agresivas, y bueno, y cuando tienen rabia, que ellas portan la variante canina, son realmente un enorme problema porque además no tienen enemigos naturales. Esta especie, lamentablemente, ya se introdujo desde la isla hacia el continente y ya está ocasionando problemas en América Central, en varios países, transmitiendo rabia. Y después tenemos que ver también lo que son los gatos, que muchas veces, sobre todo en los últimos casos que ha habido de casos humanos de mordedura de gato, la variante que se encuentra es variante murciélago. Bueno, en Uruguay ya les comentó Leticia que desde 1966 no hay casos humanos diagnosticados, laboratorio, confirmados. Debemos reconocer que hay muy poca sospecha, o sea que tampoco yo diría que es un 100% esto.
sino que puede haber habido algún caso que no hayamos podido registrar por falta de notificación y falta de sospecha y por el hecho de pensar que es una enfermedad superada y que ya no va a haber ni más casos humanos, ni más casos en perros, o sea, tenemos que luchar contra eso, como nos pasa también en otras enfermedades, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud Pública sigue haciendo la vigilancia a través de algunos eventos, que tenemos una lista de eventos de notificación obligatoria y dentro de esa lista tenemos lo que es rabia humana, y ahí hablamos de sospecha, es de notificación obligatoria, rabia animal, también es de sospecha de rabia animal, y todo lo que es exposición a virus rábico que no es una mordedura en sí. O sea, todo lo que es la posible exposición a un murciélago, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver con más detalle, y todo lo que son las mordeduras. Las mordeduras son el evento, solo cuando tuvimos COVID hubo un evento que superó a las mordeduras, si no es un evento, las mordeduras que lamentablemente predomina en las notificaciones todos los años. La exposición humana está clasificada como cualquier mordedura o arañazo, y otra situación, por ejemplo, el contacto con saliva o con tejido nervioso central, y esto se da generalmente cuando se hace una necropsia de un animal potencialmente rabioso, y cuando ese sistema nervioso central entra en contacto con una mucosa o con una herida en la piel. Cualquier contacto o manipulación de un animal potencialmente rabioso a través de un objeto, eso no constituye una exposición. Tiene que haber un contacto directo. Y cualquier contacto con un murciélago, si es a mano desnuda, sí se considera una exposición. Entonces, tenemos la notificación obligatoria, que tenemos que saber que los veterinarios también estamos incluidos, no es solo los médicos los que tienen que hacer la notificación, los veterinarios también la podemos hacer, en realidad tenemos la obligación de hacerla. Ante la sospecha y también la sospecha de rabia. O sea, tenemos la obligación tanto de si sospechamos rabia animal como si nos enteramos de una mordedura o de un contacto con un murciélago. Y últimamente lo que hemos visto es que ya dentro de ese marco que veíamos de lo que es la región, cómo ha bajado la rabia transmitida por perros y el predominio de otros reservorios que para nosotros claramente están ubicados en lo que son los murciélagos y la cantidad de murciélagos que tenemos a nivel urbano, donde conviven con nosotros, pues son parte de nuestra fauna. Y ahí estamos hablando de murciélagos insectívoros, ya no de los que comentaba Leticia, de los murciélagos vampiros, sino de los murciélagos insectívoros que viven con nosotros, como viven las palomas, los gorriones, son parte de nuestra fauna urbana. Entonces, bueno, acá cambia un poco el enfoque y también cambian los mensajes que tenemos que transmitir para que las personas sepan que cuando hablamos de rabia no estamos pensando solo en perros y gatos, sino que estamos pensando en estos otros animales también. Y ahí asegurarnos, como Ministerio de Salud, de que la persona que haya sido expuesta llegue a hacer el tratamiento post-exposición. Entonces, como les comentaba, el tema de las notificaciones, como ven, acá les puse los últimos años, la cantidad de notificaciones que tenemos, y la especie que está relacionada. Estos son datos del Departamento de Vigilancia. Esta es una empresa. Como ven, los gatos y los murciélagos han ido aumentando y eso también se debe a la mejora que hemos tenido en el laboratorio, que ahora les vamos a comentar un poquito más. Pero históricamente el principal animal agresor es el perro.
Entonces, bueno, aquí están con más detalle año a año las mordeduras, como ven, a nivel de lo que son las semanas epidemiológicas, no hay una gran diferencia, no hay una estacionalidad marcada, por más que generalmente se habla de que a fin de año o con el calor, al estar las hembras en celo, este, puede aumentar un poco la agresividad, como ven, no es notorio. Tenemos un número importante de personas que tienen que pasar por una internación, o sea, esto tiene un costo importante, además de lo que implica lesiones psicológicas y es un costo importante para el Estado. Y esto que me parece que realmente es lo que es absolutamente inadmisible, que tengamos fallecidos por mordedura de perro. Prácticamente todos los años tenemos dos, tres, este, que lamentablemente siguen ocurriendo y que son muertes totalmente evitables. O sea, es increíble que nuestro país no tenga muertes por rabia y tenga muertes por agresiones de perros. Bueno, entonces, como les decía, volviendo a lo que es realmente lo que nos debe preocupar hoy relacionado con rabia, estamos pensando en murciélagos. Esta es la cortina del Ministerio de Salud Pública, no sé si se acuerdan, pero tuvimos un evento en el 2023 eh, muy, muy increíble, que fue una colonia de murciélagos Tadarida brasiliensis, que como estuvieron haciendo arreglos en el techo del IABA, que queda muy cerca del edificio del Ministerio de Salud Pública, levantaron un techo y suponemos que de ahí se mudó esa colonia y se instaló dentro del edificio del Ministerio de Salud Pública. Y esto, les digo que se llenó de murciélagos que volaban por los corredores. Los funcionarios absolutamente en crisis estuvieron una semana sin ir a las oficinas, mientras tuvimos que ir capturando y junto a la ayuda del grupo de investigación en murciélagos eh, del Museo Histórico, del Museo de Historia Natural, que nos ayudó a hacer la extracción y a liberarlos en otro lado, pudimos retomar las actividades normalmente. Pero es un animal que normalmente provoca rechazo y es bastante temido, por más que realmente es inofensivo, independientemente de que pueda transmitir rabia, ¿no? Entonces, los murciélagos eh, muchas veces no necesitan no necesita haber una mordida o un arañazo muy aparente, porque las lesiones son mínimas. Fíjense lo que son los dientitos de los murciélagos insectívoros, son mínimos. Y además hay una mayor adaptación de este virus a los murciélagos y por lo tanto hay una replicación en los fibroblastos que facilita la transmisión de esta enfermedad. Los murciélagos muchas veces padecen la enfermedad, por supuesto, pero a veces tienen un curso bastante prolongado, entonces pueden transmitirla por un tiempo importante. Se considera que a nivel general las colonias tienen un 1% de positivos. Por supuesto que del material que nos llega, muchas veces ese porcentaje se eleva, pero es porque son los que se pueden capturar más fácilmente. Y bueno, y tenemos transmisión de murciélago a perro, notificado, documentado de murciélago a gato y de murciélago a gato y a humano, que esto es lo más preocupante de todo, que era lo que les nombraba hoy en cuanto a la variante del gato. Está documentado tanto en Brasil como en Argentina. Y lo que sí hay que tener claro que estos ciclos, por más que son urbanos, eh, no es como la variante B1 y B2 del perro que produce una epizotia. O sea, esto no va a generar por más que pueda pasar, haber un derrame de murciélago a perro o de murciélago a gato, no va a generar una epizotia en perros o en gatos. O sea, son puntualmente
porque el virus está adaptado al murciélago. Entonces, bueno, este trabajo es interesante porque es una recopilación desde el 1950 hasta 2007 en Estados Unidos y en Canadá de casos humanos donde, como ven, en el 60% no reportaron ser mordidos, el 16% directamente la persona dice que no fue mordida y el 34% que no hubo ningún contacto. O sea, y sin embargo, estas personas tuvieron rabia. Entonces, cuando vemos, nos llegan bastantes sospechas, por suerte, nuestros colegas piensan en esta enfermedad, pero bueno, hay muchas enfermedades que pueden dar estos síntomas. Este es un gráfico que es bien interesante, que puede ayudarnos a aclarar la posibilidad de que sea rabia en un gato, siguiendo este flujograma, digamos, si el gato tiene acceso al exterior, si está vacunado contra rabia, como que ir descartando si es menor de un mes, si tiene síntomas, si la forma en que se presentan los síntomas es abrupta. Muchas veces esto se confunde con una intoxicación, pero digo, no quiere decir que no tengamos que que sospechar rabia y no tengamos que tomar los recaudos y si muere el animal, estudiarlo. O sea, es solamente que tengan en cuenta este flujograma, pero también es importante que nos hagan llegar materiales y que podamos descartar estos posibles casos. En cuanto a situaciones más frecuentes desde el 2023, que fue cuando instalamos el laboratorio de diagnóstico de rabia, hasta ahora, eh, como ven, dentro de lo que son las exposiciones, el 53% hay un gato, en más de la mitad de los murciélagos que nos llegan, hay un gato expuesto. Como ven, un 20% hay perros expuestos, en, en 8% ambos, animal y humano, y en un 19% solamente no hay exposición. En cuanto a los eventos que atendemos, tanto telefónicamente como los que recibimos, tanto mordidos de murciélago a mascotas o presencia de colonias en el domicilio, se hacen las recomendaciones necesarias. Tenemos que dentro de los distintos murciélagos insectívoros que hay, la mayoría es Tadarida brasiliensis, que es el que está como más adaptado, que vive, forma las colonias más grandes, y que generalmente está en nuestras casas, en los cajones de las persianas, es bastante común, o en los entretechos. Después tenemos otros, por ejemplo, Molossus es más de habitar palmeras, o sea, depende de la especie, sus hábitos, pero hemos recibido, como ven, un variado número de especies de murciélagos para estudiar. En cuanto a la cantidad de eventos por mes, aquí sí hay una estacionalidad muy marcada y en general los meses de calor son los meses en los cuales están más activos, donde se reproducen, y por lo tanto hay más contacto. También las ventanas de nuestras casas están abiertas, entonces es más fácil que penetren y que tengamos estas exposiciones. En cuanto a los pisos del edificio, esto es algo bien interesante que surge de nuestro departamento. Como ven, llegamos a tener murciélagos en un piso 23. O sea, cuando uno piensa, bueno, vivo en un piso 10 o vivo en un piso 6, mi gato está a salvo porque no sale de mi apartamento, eso no es tan así,
porque como ven, el murciélago puede llegar y puede ser capturado o tener contacto con el gato que está muy contento en nuestro apartamento. Y en cuanto a los barrios de donde más tenemos notificaciones, generalmente son los barrios costeros, que son los barrios más densamente poblados, donde hay más edificios. Bueno, de allí es de donde más nos llaman. Entonces, ¿qué hacer? Es lo que tratamos de inculcar, o sea, de no tomar, de no generar más rechazo del que ya existe contra los murciélagos, o sea, sino tratar de calmar a la gente y explicarle que el murciélago no es que vaya a atacarlos. Los accidentes generalmente ocurren cuando la persona se acerca a tocarlo, no porque el murciélago venga hacia uno. Lo importante es, si el animal ingresó, tratar de dejarle un lugar para que pueda salir. O sea, si uno cierra todo y queda adentro, obviamente, y empieza a darle con la escoba, eso se va a convertir en un problema. El ideal es apagar las luces y dejarle la ventana abierta como para que pueda salir. Si no sale y pueden llegar a intentar capturarlo, pero ahí siempre interponiendo, ya sea una protección en las manos, como puede ser guantes, de ahí tienen que ser guantes gruesos, o si no, lo mejor es a través de una herramienta, una pala, o bueno, un balde o cualquier tipo de tupper o de elemento rígido, una caja, por ejemplo, de esta forma, o sea, poniéndolo y pasando por debajo un cartón o algo como para que el animal quede dentro del recipiente. Si los murciélagos capturados, por ejemplo, no tuvieron no hubo exposición ni de animales ni de personas y están vivos, nuestra recomendación es que sean liberados, o sea, no hay necesidad de matarlo ni de estudiarlo en ese sentido, o sea, sí, si el animal ya murió o si hay una persona que fue expuesta o un animal. Recordemos que son especies protegidas y por lo tanto, cuando nos llaman tratamos de hacer ciertas recomendaciones. Hay métodos de exclusión, algunos más complejos que otros, como para, por ejemplo, evacuarlos de un entretecho. O sea, generalmente se trata de generar un dispositivo que son totalmente artesanales, les permiten salir, pero después cuando vuelven, porque ellos salen todos los días a comer cuando baja el sol y vuelven cuando sale el sol. Entonces, cuando vuelven, no pueden entrar si tienen este tipo de tubo colocado o de herramienta. Como ven, hay distintas modalidades de acuerdo al agujero, de acuerdo al lugar donde están metidos. Entonces, bueno, como les decía, empezamos a hacer el diagnóstico, que antes lo hacíamos en el DILABE, nos escindimos, digamos, nos independizamos y empezamos a procesar materiales que no estaban relacionados con animales de producción, porque el problema que teníamos con el Ministerio de Ganadería es que el Ministerio de Ganadería tiene determinadas funciones y sus funciones, el diagnóstico en animales de producción. Entonces, los murciélagos insectívoros no entraban, las mascotas no entraban, y entonces montamos el laboratorio allí, conseguimos un microscopio de inmunofluorescencia, y empezamos a procesar muestras. Entonces incentivamos a través de los llamados telefónicos o mismo cuando empezamos a encontrar los positivos, que sale a la prensa y eso también incentiva a la gente a remitirnos muestras. Entonces, por eso también hay un aumento, porque mejoramos la vigilancia
Y ahí procesamos tanto murciélagos como perros, gatos o animales silvestres. Hemos procesado zorros, que nos acerca también el Ministerio de Ambiente. Entonces, se les hace inmunofluorescencia y cuando la muestra es negativa y hay una exposición, tenemos que sumar una técnica más y ahí es que se hace PCR en tiempo real. O sea, precisamos dos técnicas negativas para asegurarnos cuando hay exposición. De las muestras que hemos procesado hasta ahora, en estos pocos meses, digamos, porque llevamos 2 años y poco, el 7,4% de los murciélagos que nos han llegado han sido positivos. Y eso desencadena determinadas acciones, una búsqueda activa de otros expuestos en el área y la vacunación de perros y gatos en la zona. Y eso, por ejemplo, tuvimos la experiencia en Paysandú, como ven, lugares absolutamente céntricos y urbanizados. En Montevideo en el 23, en pleno centro. Esto de acá es la Plaza Cagancha, o sea, esto era un apartamento en pleno centro, en la calle Paraguay. Tuvimos también en Punta Rieles, murciélago positivo. Todos estos son murciélagos positivos y las áreas donde salimos a buscar expuestos y a vacunar. Esto fue el caso del felino en Salto en el 2024, que tuvimos un primer diagnóstico y pensamos que realmente era positivo y después, por suerte, resultó ser negativo, pero por más que demoró un poco la negativización, digamos, del diagnóstico, entonces hicimos toda la vacunación en el área. Acá teníamos a una colega que había sido mordida y que pasó, la verdad que mal, muy preocupada por este tema, pero después se hicieron los estudios tanto acá en Facultad de Ciencias como en el Instituto Pasteur de San Pablo y ese gato terminó siendo negativo. Acá está la cantidad de animales que vacunamos. Esto fue la situación que tuvimos en Minas de Corrales en el 2025, donde una persona que había sido mordida por un gato asilvestrado en Minas de Corrales, en lo que es las ruinas de, de ahí, de lo que era la mina, que es una zona que está prácticamente abandonada, pero a su vez es un parque que se puede visitar. Allí tuvo contacto con un gato que, según relata, estaba muy agresivo y la señora fue mordida cuando se iba a subir al auto, y bueno, hizo la consulta. Lamentablemente eh, no se le hizo el tratamiento post exposición como debieran haberlo hecho. Y un mes después la señora empezó con síntomas y falleció, pero no pudimos tener el diagnóstico porque solo se pudo procesar el líquido cefalorraquídeo, que no es una muestra de calidad para cuando uno busca rabia, y todas las pruebas que se hicieron, incluso se mandaron al Instituto Pasteur y dieron todas negativas. De todas formas, se hizo una jornada muy importante de vacunación, 2 días seguidos, y se hicieron charlas con los médicos y todo lo que es los servicios de asistencia, tanto de Rivera como de Minas de Corrales. Esto fue el último diciembre, donde tuvimos bastante seguido un caso en un murciélago positivo en el estacionamiento del Instituto de Higiene y muy cerca de la comisión. Acá hicimos toda la vacunación, la hicimos en la misma sede de la comisión, aprovechamos allí, se vacunaron bastantes animales. Tuvimos también hace relativamente poco este año en Maldonado un positivo y estuvimos vacunando en Maldonado.
O sea, siempre procedemos de la misma forma, ¿no? En cuanto a cómo clasificamos eh, el riesgo, o sea, cómo hacemos el tratamiento post-exposición, si se tratan de animales de roedores o de mordedura de un herbívoro, en realidad no tiene riesgo porque el virus no está adaptado a estos animales y por lo tanto no llega a estar en la saliva como para poder ser transmitido. Sí la padecen estos animales y sí mueren, pero no llegan a transmitirlo como los humanos tampoco logramos transmitirla. Entonces no corresponde tratamiento post-exposición, por ejemplo, si hay una mordedura de una rata. Cuando se trata de un perro o un gato, hacemos hincapié en la observación del animal y entonces si no se puede cumplir con la observación de 10 días, ahí sí se da la vacuna antirrábica. Y los animales de alto riesgo, que consideramos los animales silvestres, monos, zorros o murciélagos, como les decía, que el murciélago tiene la característica de que no necesitamos que haya realmente una mordedura o un arañazo, como les decía hoy, sino que el simple hecho de haberlo tomado con la mano desnuda se considera una exposición y corresponde el tratamiento completo con suero y vacuna. Entonces, como les decía, el periodo de observación en perros y gatos es el único que se conoce, es el periodo de transmisibilidad, y se sabe que el virus se elimina 2 a 5 días antes de que aparezcan los síntomas. Por eso tomamos los 10 días, porque con eso nos aseguramos de que si el animal a los 10 días está sano, aparentemente sano, no tiene síntomas, entonces no pudo haber transmitido la enfermedad porque no tenía el virus en su saliva. Entonces, con esos 10 días estamos cubiertos. Es una recomendación de la OMS, o sea que se toma como salvaguarda para no hacer medida alguna. O sea, si el animal se puede observar, se observa y con eso nos quedamos tranquilos. Pero lamentablemente este periodo solo lo conocemos para perros y gatos, o sea que es solamente para ellos, para los que podemos observar. En cuanto al protocolo que se sigue de la importancia de la limpieza de la herida, y esto el lavado es bien importante y sobre todo el lavado bajo un chorro de agua, o sea, siempre hablan de 15 minutos. No es tan importante el uso de antisépticos, sí el arrastre que se produce porque las partículas virales están en la saliva y por lo tanto están en la herida en el momento en que son inoculadas. Entonces es importante este arrastre y esta eliminación de partículas virales que puede hacer el lavado. Y después, como les decía, la observación si se trata de un perro o un gato, podemos esperar tranquilamente esos 10 días, no hay una urgencia para dar la vacuna. Y si no se logra la observación porque el animal se escapó, porque el animal desapareció, porque era callejero, ahí sí se hace la vacunación o si se trata de un animal silvestre también. La vacuna que usamos es una vacuna muy segura, es una vacuna cultivo celular, es gratuita cuando se trata de un tratamiento post-exposición y con una orden médica, o sea, es un médico el que tiene que recetar esta vacuna. La vacuna está disponible en todos los centros de la lucha antituberculosa y en Montevideo en el Hospital Pereira Rosell. Las dosis últimamente las están dando intradérmicas, eso hace que disminuyamos la cantidad. En vez de dar 0,5 se da 0,1 mililitros, se dan 2 inyecciones eh, el mismo día, o sea, se dan 2 dosis, los días 0, 3 y 7, esto es lo que se está usando ahora, y se suma inmunoglobulina cuando se trata de animales silvestres o murciélago, contacto con murciélago. Entonces ahí la inmunoglobulina debe ser administrada los primeros días, porque si no después ya empieza a haber anticuerpos generados por la vacuna, digamos. Y si la persona ha recibido
tratamiento preexposición, entonces no hay necesidad de dar la inmunoglobulina y el esquema se reduce a 2 días, a días 0 y 3. El día 0 corresponde al día que se inicia la vacunación, pero tenemos un plazo de hasta 25 días para poder dar la vacuna. O sea, se considera oportuno un tratamiento así hayan pasado 25 días desde la exposición. No quiere decir que vayamos a esperar los 25 días, pero bueno, tenemos ese margen. La profilaxis preexposición es preventiva y electiva, o sea, está recomendada para minimizar el riesgo, pero siempre podemos recurrir a la posexposición. Entonces, está indicada a personal de alto riesgo, o sea, las personas que trabajan en laboratorio, como decía Leticia, las personas que van a las cuevas o que trabajan en el programa de rabia del Ministerio de Ganadería están vacunadas, las personas que trabajan en reservas, en zoológicos, o los veterinarios también pueden acceder a esta vacuna. Esta vacuna tiene costo, y generalmente, o sea, el laboratorio para el que trabajan las personas, o por ejemplo el Ministerio de Ganadería, es quien se ocupa de que estas personas estén vacunadas. Se trata de una estrategia que disminuye la cantidad de dosis, no sustituye el tratamiento post-exposición, como decíamos recién, pero reduce la cantidad de dosis necesarias. Y el esquema, según la OMS, se administra son 3 dosis, los días 0, 7 y 21 o 28. Y bueno, y si la persona tiene, como les decía, el tratamiento preexposición, no necesita la inmunoglobulina. Entonces, acá, como para redondear y para que les quede un poco más claro, planteé algunas situaciones como para que piensen que pueden llegar a consultarles, porque muchas veces cuando hay animales domésticos se recurre al veterinario. Entonces, bueno, hay un niño mordido en la vía pública, en la pierna, el dueño es desconocido. Entonces, ¿qué haríamos en esta situación? Si nos preguntan qué se les ocurre que habría que hacer. Podemos conversarlo, o si quieren lo resolvemos y después lo podemos comentar cuando surjan las preguntas. O sea, como no los veo, no sé, no sé qué está ¿Qué tal? ocurriendo, pero Acá, bueno, acá, ¿qué tal? No sé hola. si, hola, ¿qué tal? Ante la situación que ahí planteabas, eh, te hablo de la situación de Paraguay, ¿no? El esquema de vacunación es el mismo que ustedes están usando de día 0, 3, 7 y 14. Ujú. Y ante una situación de estas características, eh, en muchos casos se hace lo que se llama una posexposición larga, o sea, se le dan las 4 dosis, atendiendo de que el perro es desconocido, no es un perro que admita la Claro, observación, no es un perro que admita exacto, la observación. Entonces, como forma de minimizar los riesgos. Pero bien interesante lo que has planteado en cuanto a la vacuna y el uso de la inmunoglobulina y las situaciones en que se emplean uno y el otro. Nosotros lo aplicamos, ¿verdad? Ese criterio, pero perfecto. te escucho en cuanto al criterio de ustedes. Como ves, la respuesta es correcta. Lo que importa es que se haga la consulta al médico, que se trate de Claro, agotar los esfuerzos como para poder hacer la observación, y si no se logra hacer la observación, corresponde el exacto, tratamiento post-exposición. exacto, La exacto. situación 2 es una mujer mordida por un gato en la mano mientras sujetaba en la veterinaria a su gatito. El gato tiene la vacuna antirrábica vigente. ¿Qué haríamos en este caso? Claro. el lavado de Eso la herida. siempre es muy importante, siempre, siempre. Agua y jabón.
así no tengan otro antiséptico, agua y jabón. Eso es bien importante siempre, sobre todo porque las mordidas son heridas penetrantes, entonces a veces es difícil realmente hacer un buen lavado. Por eso se habla siempre de poner abajo el chorro de la canilla. Y Pero bueno, después acá recomendarle sí, que controlar el animal, tratar de exacto, tenerlo en el ambiente o en una internación y ver cómo se comporta el animal en los próximos claro. 5 a 7 días. 10 días, 10 días. Este gato tiene dueño, o sea, es la dueña, 10 días. la, la mordida es la dueña, o sea que puede perfectamente hacer la observación. Si el gato en esos 10 días se escapa, o desaparece, o muere, bueno, ahí sí, tiene que ir al médico, decir lo que ocurrió y recibir la vacuna. Ahora, por ejemplo, el gato muere el día 8. Es lo que acabo de decir, o sea, debería, como no pudo terminar la observación, necesita recibir el tratamiento post-exposición. Y el ideal es que el gato se remita para estudio al Departamento de Zoonosis y Vectores. Claro, perfecto. La situación 3 es un zorro domesticado, un zorro que se crió en una casa. Esto Perdón, pasa, Gabriela, aunque perdón, sí, Gabriela, te una oigo. consulta sobre la situación anterior, sobre la situación Sí, 2, que sí, el gato tenía la vacuna al día, la vacuna antirrábica al sí. día. Sí, Igualmente, aunque la sí. muerte, Importante que lo destaque, porque yo lo puse como para que tengan en cuenta que la vacuna no exime al animal de la observación. Imaginen que las vacunas no son 100% eficientes nunca, o sea, no podemos confiar esto a la vacunación. Las vacunas pueden haber pasado por una pérdida de cadena de frío, o sea, son maravillosas, pero no como para confiar tanto y que no se exima de la observación. O sea, que la perfecto, observación se hace de igual tenga vacuna o no tenga vacuna. perfecto, gracias. De nada. Esto es un zorro que vive en una casa y que muerde. El zorro hace 8 meses que estaba en la casa. ¿Qué haríamos en esta situación? Y de nuevo, lavar y tratar de mantenerlo encerrado, cuidarlo. Observación por 10 días. Claro, la observación, ¿se acuerdan que dije que era solo para perro o gato? No conocemos el periodo de transmisibilidad de este virus en un zorro o en otro animal que no sea perro o gato. O sea que los 10 días y la observación solo corre para perro y gato. Cuando es mordido de zorro, así estuviera en la casa, así lo trataran como un perro, que no es un perro, Claro, esta persona tiene que recibir el tratamiento completo de suero y vacuna. claro. Eh, una pregunta, Gabriela. El tema del suero, ¿es verdad que puede provocar en las personas una reacción de hipersensibilidad que puede llevar a un cuadro de paro cardiorrespiratorio? O Mm, sea, el suero que nosotros usamos se da en una institución de salud, o sea, son ampollas que las tiene el Calmet, está centralizado. mm, Cuando está la indicación, el Calmet, que es el laboratorio de acopio, digamos, que está en Montevideo, envía la cantidad de suero necesaria, es por peso, por kilo de peso de la persona que se administra. Este, y el suero, el que usamos nosotros es suero homólogo, o sea, no es heterólogo como por ejemplo el que se usa en Brasil. O sea que es mínima la posibilidad de una reacción anafiláctica, pero por las dudas se hace en una institución de salud, no se da en un vacunatorio, digamos. Perfecto. Bárbara, gracias. Eh, Acá la consulta y inmunoglobulina y vacuna.
Después tenemos la situación 4, que es una persona encuentra a su gato junto a un murciélago muerto. Lo levanta del piso, lo tira a la basura y luego consulta al veterinario. ¿Qué le dice el veterinario? ¿Para qué lo tocó? Y Ahí tenemos que ver qué hacemos con la persona, qué hacemos con el murciélago y qué hacemos con el gato. el murciélago al laboratorio sería lo más Y, indicado. y el El gato en murciélago observación. Y el gato en lo vaya a observación. buscar a la volqueta. Sí, Y el gato en observación. exactamente. Claro. Exactamente. Al gato lo importante es que le demos la vacuna o un refuerzo. Si tenía vacuna vigente, se le puede dar un refuerzo. Si no tenía vacuna vigente, una vacunación y una dosis a los 21 días o al mes. Un refuerzo. Y O después se sea, observa el gato. Gabriela, En realidad, el periodo de observación es de 6 meses. O sea, no quiere decir que lo vayan a tener encerrado 6 meses. Lo que quiere decir es que recuerden que estuvo posiblemente expuesto y que si aparece algún síntoma podría corresponder a rabia. Y sí. ¿Está? claro, bárbaro. Hay que Muy bien. recordar ese evento, hay que Sí, anotar en la ficha exacto, clínica, hay que recordar el exacto, evento. Sí. exacto. Y lo importante de hacer de remitir a la persona, si realmente lo tocó directamente con la mano, que vaya al médico para que le hagan la indicación del tratamiento. Está correcto. Si fue así, si no usó protección, tratamiento completo, inmunoglobulina y vacuna. Está correcto. Y la última es una niña mordida en una pierna por el mono del mago en un cumpleaños. En una época era muy común, no sé si se acuerdan, yo porque tengo muchos años. Ahora por suerte ya no se ve tanto, pero en un momento además teníamos un mago que se dedicaba a tener un mono que mordía todos los cumpleaños, no sé cómo lo seguían contratando. En este caso, ¿qué pasaría? Además de que le hacen una demanda al mago. Es un mono, digamos, domesticado, pero no deja de ser un mono. Claro. Por lo tanto, no corre el periodo de observación. Y sí. Por lo tanto, consulta al Tratamiento. médico, suero y vacuna. Y sí. Está ¿De correcto. acuerdo? Sí. De acuerdo. Entonces, Y con, resumiendo, así, a ver si me quedó claro, el sí, periodo de observación solo perro y gato. Claro. solo El perro y resto, gato. el resto, El resto, denuncia y tratamiento, o sea, vacuna y Sí. inmunoglobulina. Sí, exacto. Ah, exacto. perfecto. Así mismo. Entonces, como mensajes finales, la importancia de la comunicación entre el sector salud, el sector humano, del que confíen, del que nos ayuden en la vigilancia, de que nos remitan muestras, se los Sí, vamos a sí. agradecer eternamente. Y sí. La importancia de vacunar a las mascotas, siempre, toda la vida, no importa que sean viejas. Eh, el hecho de la observación, del lavado de la herida y de no tocar a los murciélagos. Y esto Correctísimo. a pedido de la veterinaria Gabriela Silva, que me pidió que pusiera este aviso, que va a haber vacunación antirrábica en Canelones, en todas estas Bueno, localidades. Estamos tratando de incentivar las vacunaciones, exacto. y va a haber en estas localidades vacunación antirrábica gratuita. Qué bien. Qué bien. Muy bien. Muchas gracias y totalmente a las órdenes para lo que Gracias. pueda contestar. Aquí están los números, tanto del departamento de zoonosis, que es lo que era la comisión de zoonosis, anótenselos, igual van a quedar
yo voy a dejar la presentación, así que los van a poder sacar de ahí. Y lo que es la guardia de vigilancia, que también la ventaja es que está 24/7, o sea, siempre van a tener una respuesta, no importa la hora que llamen, y que pueden hacer consultas referentes a este tema. eh, Ahí por más que esté más orientado a lo que es salud pública y personas, los van a poder orientar de todas formas. Y ahí está nuestro mail también para que lo tengan a mano. Gabriela, Álvaro Buscarones tiene la mano levantada. A ver, Álvaro. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? No, en la opción, en el caso uno, ¿no? La situación uno, estaría interesante también, aparte de todo lo que dijo brillantemente las colegas dijeron, y las intervenciones también, es la denuncia policial. ¿Ah? Porque eso Sí, también es una herramienta muy interesante después de ir al prestador de salud y hacer todo lo que corresponda, hacer la denuncia policial llevando el certificado médico, el mordido, porque dispara también algunas acciones interesantes para la individualización del animal, el apercibimiento de las personas a una tenencia responsable, para que también esas cosas no sigan pasando, si es posible, por lo menos. es Gracias, verdad. disculpen. Muy bien. No, Sí. gracias. Si se me permite, muy oportuna la observación del doctor Buscarón. Para comentarles nomás, nosotros en Paraguay tenemos una categorización de las agresiones a nivel país, cuando las agresiones, de acuerdo a la localización anatómica de la persona mordida, si corresponde a miembros inferiores o a miembros superiores o cabeza, ¿verdad? Y analizando los datos estadísticos, ¿verdad? Tengo 17 departamentos para observar. Las agresiones de miembro inferior, por lo menos lo que yo infiero, ¿verdad? No teniendo una determinación exacta de poblaciones de perros y lo que estamos viendo más en nuestras regiones, que es la población de perros errantes y descontrolados, situación que los veterinarios que tenemos algunos añitos no veíamos porque el plan de manejo del perro en la vía pública era otro, como ustedes saben, hace 40 años. Bueno, hoy hay una tendencia que el perro, inclusive hay gente que hasta promueve que los perros estén en las plazas y le llevan comida, ¿verdad? Algo que se da de patada contra lo que serían los conceptos de salud pública y prevención de enfermedades transmisibles. Entonces, un dato que para mí me parece interesante es la mordedura de miembro inferior, porque eso muchas veces está dando la pauta de en determinadas regiones, determinados lugares, departamentos, municipios, puede ser un indicativo de la cantidad de perros descontrolados que uno tiene en determinados ambientes. Y es un dato que me parece que uno lo tiene que ir siguiendo desde el punto de vista estadístico. Si la cantidad de accidentes que tenés en febrero, cuando analizás abril es mayor, cuando analizás junio es mayor, estás viendo que la población de perros está creciendo en forma descuidada, o por lo menos ocasionando más accidentes. Y también una cosa que nosotros tenemos que es interesante también es la categorización por sexo, los accidentes masculinos y femeninos. Generalmente se da que el hombre es el que más sale de la vivienda, hay una tendencia, ¿verdad? Quizá más a nivel de interior, pero también se está viendo en ciertos lugares una mayor prevalencia en mujeres, que puede ser indicativo, y con accidente en miembro inferior, que puede ser indicativo de la cantidad de personas, de mujeres que están expuestas a los accidentes de mordedura de perros descuidados, descontrolados, que están en la vía pública, que siguen esperando un control efectivo. Y bueno, y eso, no sé, los que tenemos el concepto de la veterinaria para aplicar en salud pública, es algo que tenemos que ir mirando, ¿verdad? Porque lamentablemente sabemos que hay a nivel de todos los países las instituciones que hablan del bienestar animal, que generalmente no son técnicas, son gente que trabajan más por digamos, motivados por motivos más de afecto, pero que en definitiva no nos solucionan a nosotros nuestro problema sanitario de prevención de enfermedades de importancia humana, ¿verdad?
Un poco quería saber si ustedes, por ejemplo, tenían una categorización de los accidentes en cuanto a miembro inferior, superior y a nivel de departamento, si lo pueden tener estudiado también. No estoy escuchando. Ah, Gaby, tiene, Gaby te responde, Gabriela. Sí, Hola. sí. Sí, Hola. o sea, Sí. nosotros en algún momento hacíamos la observación del animal mordedor cuando se hacía la captura, teníamos un lugar de observación, por lo menos en Montevideo, y se Sí. consideraba eh, zona de riesgo, cabeza y manos. Entonces Mm, ahí se llevaba a hacer la observación al antirrábico, y mm, se hacía la observación allí. Eso después con el tiempo se sí. dejó de hacer, y hoy por hoy no tenemos un sistema Mm, oficial que haga las observaciones. O sea, lo que claro, intentamos es que la persona, si para sí. evitar la vacunación, trate de ubicar el animal y si no, se hace la vacunación. Pero Observación. Bien. lamentablemente eso se discontinuó porque no era factible poder Sí. ir a todas las mordeduras, como vieron, el número es enorme. Lo que se hace es un seguimiento, muchas veces Mm, telefónico, en cada departamento con los referentes epidemiológicos que tratan de averiguar si el animal está bien o no a los 10 días. ok, está perfecto. Ok. Estaba mirando el chat a ver si había algo más. Por suerte está Carmen Leizagoyen, que ya contestó el tema comadreja. No sé si lo vieron, sí. si era reservorio o no. Mm, Este, Después, bueno, contestaron varias de las situaciones en el chat. Eh, en cuanto a la medición de anticuerpos, no se hace en Uruguay. O sea, Leticia les puede comentar porque el personal del Ministerio de Ganadería se ha hecho la medición de anticuerpos, pero para eso tienen que enviar la sangre, lamentablemente, fuera del país para hacer ese estudio. Eh, no tendrían que tener un zorro en la casa, totalmente de acuerdo. Los animales silvestres no son animales, no son mascotas, no deben serlo. Tenemos que bregar por eso. Eh, y sí. más. Hay una pregunta ahí, Gaby, de Bruno Houdin, preguntando sobre la legislación de la vacuna antirrábica, frecuencia, no sé si la viste, en perros y gatos. No. Bueno, la vacuna en perros y gatos en Uruguay no es obligatoria, es una recomendación, pero no hay una ley que obligue a la persona a tener el perro o gato vacunado. Em, o sea que durante hasta el 2001 se hicieron campañas, sobre todo en frontera, de vacunación gratuita, pero no, desde ese entonces ya no se hacen campañas en sí. O sea, lo que hacemos es tener determinado número de dosis y bueno, las vamos usando como les mostraba cuando aparece un animal positivo, o en barrios de contexto vulnerable. O sea, también se hacen a veces jornadas de vacunación junto con el INBA o junto con el Ministerio de Vivienda, a veces por el plan Avanzar. Pero no es obligatoria la vacuna en nuestro país. Bien. Eh, Sí, el tema de la obligatoriedad de la vacuna lo vuelven a plantear después.
O sea, yo tampoco soy muy pro obligaciones, porque bueno, para tener una obligatoriedad también habría que tener cómo fiscalizarlo, y si uno sigue generando obligaciones y no fiscaliza, en realidad no sirve para nada. Por lo tanto, me parece que hay que ir más por el convencimiento de las personas y, este, y en eso creo que tenemos un rol bien importante los veterinarios, para convencerlos de que es por el bien del animal, por supuesto, es parte de la salud, de las vacunas que deberían darse todos los años, y también nos protegemos nosotros como familia, ahora que está un poco en boga el tema de las familias interespecie, bueno, proteger toda la familia, haciendo dando las vacunas que haya que dar. Y esta es una bien importante, ¿no? Sobre todo en eso de que decíamos de que a veces uno piensa que los gatos por vivir en un apartamento no están expuestos, y como les mostré, sí lo están. O sea, estén seguros de que pueden llegar algún día a tener un contacto. Bueno, creo que más preguntas, no sé si hay. Me parece que En no. La en el verdad chat que también. por todos los comentarios que hicieron, a las dos, muchísimas gracias, Leticia y, y Gabriela. La verdad que muy buena la charla y creo que todo el mundo se fue, por lo menos veo en el chat muy buenos comentarios. Les agradecemos y no sé si, y al participante paraguayo también, muy, muy activo en las preguntas, se va con buen material de acá, por lo menos se va con buen material. Muchas gracias y nos despedimos. Nos Gracias. Gracias a estamos ustedes, gracias viendo. a toda la audiencia, y bueno, estamos a las órdenes, que nos llamen, que nos consulten. Para nosotros es un placer poder colaborar y ayudar, y bueno, y que nos remitan materiales sospechosos, o sea, llámennos y coordinamos. Si es en Montevideo podemos ir a buscar, si no podemos referirlos a las departamentales de salud o donde tenemos veterinarios de la comisión, también pueden ayudar. Así que vamos a mejorar nuestra vigilancia y vamos a ver si de esa forma logramos ser uno de los primeros países, junto con México, de tener la cocarda de libres de variante B1, B2 o de rabia transmitida por perro, como creo que nos merecemos. Pero bueno, para eso hay que demostrarlo, y lo tenemos que demostrar con muestras procesadas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la participación. Estamos a las órdenes también desde el Ministerio. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y creo que participó mucha gente. Nos despedimos y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas A las gracias, órdenes. saludos, buenas noches. Chau, chau. Gracias. Buenas noches. Muy bueno. Llamame el Chau, teléfono de la chau. empresa, que te estoy llamando. Chau, chau.